osteoporosis. Este ha sido el tema al que me he dedicado desde hace unos 30 años y me ha dado pues mucho gusto participar y ver los avances y cómo estamos comprendiendo mejor esto, pero también es un punto donde sigue habiendo muchas dudas entre el público médico en general y donde necesitamos aplicarnos a los avances que se pueden presentar con esto. Aquí están los de mis conflictos de interés. He recibido honorarios por participar como investigador principal y en foros de asesoría, en dar conferencias para muchos de la industria farmacéutica, algunas de ellas con productos que van a ser mencionados hoy, pero no hay ningún conflicto de interés porque no hay ningún compromiso con ninguna de ellas en ninguna forma. Me gustaría comenzar por hablar de a quién tenemos que tratar. Y para este propósito ya les pondría yo cómo definir la osteoporosis, y aquí les recuerdo que es una enfermedad caracterizada por masa ósea baja, que la reconocemos por la densitometría que revisaron hace un par de días con el doctor Cons, y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, pero esto lo que nos importa es que aumenta el riesgo de tener fractura, y la fractura tiene una carga en términos de morbilidad, de mortalidad, de utilización de recursos sanitarios y de una serie de secuelas que tienen que ver con la calidad de vida y la funcionalidad en el resto de la vida de los pacientes. Habitualmente consideramos que la osteoporosis se define por la osteodensitometría, la famosa frontera de menor de menos, score de menos 2.5 es igual a osteoporosis, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, el hecho, como ya revisaron con el doctor Pons hace 2 días, de que existan pacientes que no llenan este requisito de osteoporosis densitométrica y que tienen un aumento en la frecuencia de fracturas, ha obligado a redefinir lo que hoy consideramos osteoporosis. Y el grupo aquí presente recomienda que se considere que tiene una mujer osteoporosis posmenopáusica y hombres de más de 50 años que tienen osteoporosis si tienen un riesgo elevado de fractura futura que pueda ser demostrado. Y esto es la clave de nuestra terapia. ¿Para qué queremos tratar un paciente con osteoporosis? Para reducir el riesgo de fractura futura. Aquí verán varias citas que se relacionan con esta, la más reciente publicación de guías de manejo de osteoporosis, que me parece sumamente importante y que les he mandado como un artículo para revisar. La parte inicial de obtener un tratamiento exitoso es identificar quién es candidato a recibir tratamiento. Entonces, si pensamos en esta redefinición de osteoporosis, ¿quién debe tratarse? En primer lugar, toda persona susceptible, todas las personas que han tenido que tienen la edad adecuada y que han sufrido una fractura por trauma mínimo. Algunas de las fracturas, por ejemplo, las fracturas vertebrales, frecuentemente ocurren sin trauma identificable. Y esto habla de la fragilidad esquelética. Alguien que tiene una de esas fracturas debería tratarse como un osteoporótico una vez que descartemos otras causas para la fractura, como por ejemplo trauma mayor o en el caso de metástasis y otras enfermedades metabólicas óseas que de vez en cuando nos pueden al presentarse como una fractura. También hay que redefinir como osteoporosis o definir como osteoporosis y que debe tratarse con medicamentos apropiados a las personas que tengan osteoporosis demostrada por osteodensitometría, es decir, con un test score de menos 2.5 en columna y o fémur proximal. Y de vez en cuando alguna de estas regiones no puede estudiarse, en antebrazo distal, antebrazo 33%. ¿Cuánto tenemos de osteoporosis en México? Aquí les presento un trabajo que publicamos en 1999, después del trabajo de la doctora DRC, que también es coautora de este trabajo, donde se habla de cuántas mujeres tienen osteoporosis en México, y proyectamos los porcentajes encontrados entonces a la población de 2019 y calculamos que habría más de 2 millones de mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis y 7.8 millones de mujeres que tienen masa ósea baja. Con estos serían las pacientes normales, 27% de este grupo de edad. Entonces estamos hablando de un problema común. Y para que
regresen ustedes a esta diapositiva para decirles que de estas más 2.2 millones de mujeres presuntivamente osteoporóticas en México hoy, solamente menos de 200,000 personas reciben tratamiento con un fármaco contra la osteoporosis en nuestro país en este momento. Esto habla de que estamos tratando a un número muy inferior que los que deberíamos, si queremos realmente prevenir fracturas de manera activa. Una tercera definición de osteoporosis serían las personas que tienen masa ósea baja, o sea, osteopenia desde el punto de vista densitométrico, que tienen factores de riesgo significativos definidos por FRAX. Les hablaré un poco más de esto más adelante. Y esta historia viene desde que algunos autores empezaron a llamar nuestra atención desde ese estudio de Cummings de 1995, donde encontró que las personas que tenían densidad ósea más alta, aquí en esta barra, pero tenían factores de riesgo, se consideraban que podían tener un riesgo de fractura mayor que los que tenían esta misma densidad sin factores de riesgo. Y así pueden ver ustedes, más baja densidad ósea, más número de factores de riesgo, mayor tasa de fracturas de cadera por 1,000 mujeres por año, como se ilustra aquí. Esto traducido en personas reales de nuestro medio, en este trabajo que publicamos hace un tiempo de 1,000 mujeres con osteopenia, y encuentren ustedes cómo hay un 4% que pesaban muy poquito y que es un factor de riesgo, un casi 8% que tomaban alguna forma de corticosteroides, historia personal de fractura, historia familiar de fractura, tabaquismo, edad por arriba de los 65 años y alguna otra enfermedad capaz de causar osteoporosis secundaria. Esta nos habla de que son factores de riesgo relativamente prevalentes en la población general. Y esta es la hoja de cálculo de FRAX, la herramienta que nos permite predecir el riesgo absoluto de fractura en los siguientes 10 años. Les pongo el ejemplo de esta mujer. Aquí pueden ver los componentes que incluye, es muy sencillo, es gratuito entrar, basta con que le pongan FRAX en Google y se los va a encontrar muy fácil. Pero esta mujer tiene esta edad, este peso, esta estatura y tiene una historia de padres con fractura de cadera y además es fumadora. Todos los demás factores de riesgo están y tiene osteopenia en el cuello femoral. En esta mujer, 57 años, tiene un riesgo de fractura osteoporótica mayor de 6.5% en los siguientes 10 años y de 1.2% en los siguientes, de cadera en los siguientes 10 años. Pero si cambiamos la edad, es los mismos datos, pero 20 años después, como en el tango, que 20 años no es nada, pues sí, esta mujer su riesgo absoluto de tener una fractura osteoporótica mayor aumentó a 17% en los siguientes 10 años y la fractura de cadera aumentó a 13%. Con esta osteopenia, la mujer se convertiría con este riesgo absoluto de fractura en una candidata a recibir tratamiento. Una vez que identificamos a quién tratar, deberíamos de pensar en cómo identificar otras causas que son contribuyentes a la osteoporosis y riesgo de fracturas. La mayor parte de las mujeres posmenopáusicas que vemos con osteoporosis tienen la forma primaria, no asociada a otros padecimientos. Pero en los hombres y en un pequeño porcentaje, hasta un 30% de las mujeres tienen alguna causa de osteoporosis secundaria. Estas incluyen, como en este estudio de 173 mujeres posmenopáusicas con edad media por arriba de 65 años, se encontró que había hipercalciuria en casi 10%, en trastornos de absorción intestinal, deficiencia de vitamina D, hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario, etcétera, etcétera, como causas contribuyentes. Como ustedes pueden ver, son causas relativamente fáciles de identificar con estudios muy simples. Otro elemento importante en este paciente que identificamos como candidato a tratamiento es identificar y corregir alteraciones fisiopatológicas que pudieran tener relación con la salud del hueso. Hipercalciuria, bajo peso corporal, etc. Hicimos este estudio hace unos años, donde reportamos en estas mujeres estudiadas en la clínica de osteoporosis del Hospital Aranda de la Parra, y encontramos que entre las que tenían historia de nefrolitiasis, estas 65 personas,
tenían una frecuencia de osteoporosis, osteopenia, más alta que las de la población que no tenía hipercalciuria, con alguna diferencia significativa. Esto nos habla de que la hipercalciuria, no estudiamos si era, la nefrolitiasis, no aclaramos si era hipercalciuria en todos los casos, pero que es una de las causas más comunes en nuestra región, puede ser un factor contribuyente, y eso se puede corregir con la adición de fármacos como las tiazidas. Otro de los puntos que no frecuentemente olvidamos es la necesidad de identificar activamente fracturas. Recuerden que por historia clínica o por radiografía o por morfometría, las fracturas no siempre las recuerdan los pacientes de manera clara. Entonces conviene mucho insistir en esta historia. Y en quienes no tenemos una historia tal, pero encontramos que ha perdido estatura o que tiene cierta cifosis, identifiquemos activamente estas por historia, por radiografía o por morfometría vertebral. Vean ustedes, las fracturas vertebrales son como esta que vemos aquí, estas dos, son el elemento más fácil para predecir una nueva fractura vertebral en el siguiente año. Una de cada 5 pacientes de estas va a tener una nueva fractura. Recuerden que muchas de las fracturas vertebrales son asintomáticas y la paciente se joroba o pierde estatura, pero no necesariamente se queja de dolor dorsolumbar, y son sumamente prevalentes. Del estudio Lavos que publicamos hace algunos años, sacamos, esa es la población solamente de las mexicanas, donde ustedes pueden ver cómo la frecuencia, la prevalencia de fracturas vertebrales identificadas va aumentando conforme aumenta la edad. Son estratos por décadas de edad, y en total tenemos un 19.3% de mujeres con alguna fractura vertebral por arriba de los 50 años en México. En los hombres es más o menos la mitad. También el grupo Frax, el grupo Lavos publicó los resultados en hombres al siguiente año de esto. Pero puede ser que son lesiones relativamente prevalentes, y muchas veces no identificamos que su riesgo real de fractura futura es mayor que lo que habíamos considerado solo por la osteodensitometría. El siguiente paso es la necesidad de asegurar un ingreso de calcio mínimamente 1.200 miligramos por día, de proteínas a unas 120 gramos por día, de proteínas de alto valor nutricional, es decir, de origen animal fundamentalmente, y vitamina D, 1.000 a 2.000 unidades por día. Esto es fundamental. ¿De dónde le doy el calcio a los pacientes? Pues recuerden que los lácteos es la fuente más confiable. Los lácteos tan vilipendiados, ahora hay páginas web que se dedican solamente a hablar de qué tan venenosa es la leche. Sin embargo, recuerdo que los últimos 10.000 años el género humano ha estado consumiendo lácteos en alguna forma. De manera que no debe ser tan malo, si no ya nos habíamos extinguido como raza, si fuera tan malo. Lamentablemente no todo el mundo puede tomar los lácteos en la cantidad necesaria para darnos 1.2 gramos al día, pero 2 vasos de leche diarios le pueden dar la mitad de esto fácilmente, y es fácil de complementar con alguna dosis de tortillas, que tiene la nixtamalización, le proporciona una buena cantidad de calcio, agregando otros lácteos como el queso, el jojoque, el yogur, las sardinas. Todo eso puede ser fuentes confiables de calcio. Y con los pacientes que no podemos completar este ingreso, necesitamos agregar suplementos. Estos pueden tener algunos eventos adversos, dispepsia, constipación, etcétera. Algunos pacientes que tienen historia de nefrolitiasis pueden ver un aumento en el riesgo de que esto vuelva a presentarse, y esto obliga a bloquear esta hipercalciuria inducida por los suplementos con tiazidas adecuadamente. La vitamina D, hablamos de 1.000 a 2.000 unidades para no pelearnos. Por cierto, me regreso al calcio un momentito. No se fijen, no tengan tanta preocupación por que si el calcio es suficiente para prevenir fracturas o que si es peligroso por esto o por lo otro. Hay varias revisiones que son muy claras en administrar el calcio como complemento, como un elemento de prevención. Y además, todos los ensayos clínicos de los fármacos contra la osteoporosis han sido estudiados en pacientes que reciben suplementos de calcio lo más cercano a esto. Por esa razón, no podemos separar el tratamiento de la osteoporosis de la administración de calcio.
riesgo cardiovascular. Solamente se ha visto en los metaanálisis y revisiones sistemáticas en los estudios donde los pacientes tomaban dosis muy por encima de la dosis recomendada. En muchos de esos ensayos clínicos se presentan pacientes que recibían 1.500 o 2.000 miligramos por día, aparte de lo que tomaban en la dieta. Es decir, estaban recibiendo una sobredosis y que ahí se han visto alteraciones dispépticas, litiásicas o problemas cardiovasculares que no se ven en los ensayos clínicos donde se analiza solamente el calcio a la dosis recomendada. Vitamina D. No tenemos una fuente nutricional de vitamina D confiable. Y las personas como yo y los de mi edad para adelante no somos tan buenos en sintetizar la vitamina D cuando nos exponemos al sol. Esta eficacia se va perdiendo en la piel con la edad. Por lo tanto, frecuentemente dependemos de suplementos para llevar al paciente al estado de suficiencia. 1.000 a 2.000 unidades. ¿Cuál es la medida? La medida es que tenemos que tener una concentración sérica de más de 30 nanogramos por mililitro. Entre 30 y 50 sería lo ideal. Si no nos pasamos de 100 nanogramos por mililitro, no vamos a tener ningún efecto tóxico de la vitamina D. Pero atención, porque ahora aparecen en México algunas formas que tienen una dosis muy alta y que necesitan pues de tener cuidado de no sobrepasarnos de la dosis. Proteínas de alta calidad, 100 a 120 gramos por día. Recuerden que esto tiene que venir de fuentes animales. Las proteínas de origen vegetal, por lo tanto, las lechadas o los jugos vegetales de soya, de almendra, de todo eso, son más caros, tienen más carbohidratos y no contienen proteínas de alta calidad. Entonces, aunque los adicionen con calcio, no es igual la nutrición que les proporciona una lechada de soya o de almendra o de arroz o de coco que lo que le proporciona la leche. Las proteínas de alta calidad están en los lácteos, las carnes, el huevo, y para las personas de edad avanzada que tienen trastornos de la capacidad de masticatoria o que tienen otros trastornos que causan anorexia y que tienen bajo ingreso de proteínas, podríamos usar suplementos proteicos. Hay una buena cantidad disponibles de bajo precio y demás que pueden utilizarse para estos pacientes. Aquí tendríamos que solicitar la guía de un experto en nutrición para que nos dijera qué hacer. El ejercicio regular. Este puede aumentar ligeramente la densidad mineral ósea, pero esta tiende a perderse cuando se interrumpe. Sin embargo, con esta pequeña pérdida, esta pequeña ganancia mineral que se obtiene con el ejercicio, no se correlaciona con el hecho de que las mujeres que caminan regularmente tienen reducción de riesgo de fractura de la mitad. Parece que hay otros mecanismos, además de la ganancia mineral discreta, que hacen que estos pacientes se caigan menos o que tengan otras ventajas musculares que las protegen contra las caídas y las fracturas. Las medidas no farmacológicas, pues, incluyen ingreso apropiado de calcio y proteínas en la dieta, evitar los tóxicos para el hueso como el tabaco o evitar el abuso del consumo del alcohol. En FRAX se habla de que el abuso del consumo del alcohol es 3 unidades o más diarias de alguna bebida alcohólica. Yo tengo un criterio más sencillo. Si bebe más que el reumatólogo, eso es el abuso en el consumo de alcohol. Entonces pueden tomarlo como una guía de León, Guanajuato, nada más, porque yo sé que allá no beben tanto los residentes como los de mi tiempo. Un programa de ejercicio regular en el que se soporte el peso del cuerpo, la caminata sería lo ideal, y tomar medidas para la prevención de caídas. Estos incluyen no solo el ejercicio, sino revisar, pedirle a los familiares que revisen el entorno donde se mueve el paciente. Los pasillos oscuros, los cables o los tapetes que se pueden atravesar en el camino de una persona son cosas que pueden identificarse con relativa facilidad y hay que ponerles atención, hay que guiar a los pacientes de qué buscar para prevenir esas caídas que frecuentemente se puede hacer. Una vez que hemos corregido todas estas medidas no farmacológicas y que hemos identificado a nuestro candidato, deberíamos instalar tratamiento con un agente de eficacia demostrada en los ensayos clínicos. Estos incluyen los llamados antirresortivos, empezando por nuestros bifosfonatos que tienen con nosotros casi 30 años y que incluyen el alendronato, risperonato, ivandronato y ácido zoledrónico. Hay otros que existen que se usan
en otros países, no están disponibles en México. También el denosumab, que tiene unos 10 años con nosotros. Y hay medicamentos osteoformadores. En México solamente tenemos el teriparatide. Ya en algunos países está presente el romosozumab y el abaloparatide, aunque estos agentes no están disponibles en México todavía. Quise mencionarlos porque son parte de los avances que esperamos que en los siguientes 2 o 3 años empecemos a tener también en nuestro país. Conviene, sin embargo, que a su paciente que ya seleccionaron como candidato a tratamiento, que le den una nueva evaluación. Y aquellos pacientes con riesgo muy alto de fractura, muy alto, y con riesgo alto de fractura, los dos necesitan tratamiento, pero existe cierta urgencia por utilizar fármacos más eficaces, por utilizar fármacos más temprano para buscar reducir su riesgo futuro. ¿Quiénes son los que tienen riesgo muy alto de fractura? Aquellos que tienen una fractura reciente. El ejemplo es el paciente que se fracturó la cadera y que está en la etapa de convalecencia de esta fractura. Aquellos que han tenido fracturas múltiples, esto lo vemos particularmente en las vértebras. Fracturas durante el tratamiento. El paciente ya tenía tratamiento para osteoporosis, pero se fractura con alguna fractura nueva. Esto debería considerarse de muy alto riesgo de nuevas fracturas. También aquellos pacientes que tienen fracturas secundarias a empleo de drogas, particularmente glucocorticoides. Acabo de ver una paciente, una jovencita de 27, 28 años, con densidad ósea muy poco disminuida, con un TVS, un índice de trabecular algo alterado, pero con 3 fracturas vertebrales que ocurrieron después de un periodo en el que por lupus estuvo tomando 60 miligramos de prednisona. Atención con esto porque es bastante común. Es un riesgo muy alto de fractura y empezamos rápidamente el tratamiento. También se considera muy alto en aquellos pacientes que se caen recurrentemente porque tienen secuelas neurológicas, porque tienen trastornos cardiovasculares, etcétera, etcétera. También consideramos esto en personas que tienen un T-score muy, muy bajo. Por abajo de un T-score de -3, consideremos que tu riesgo es muy alto. También aquellos que tienen un FRAX muy elevado, más de 30 para fractura osteoporótica mayor o más de 4.5 para fractura de cadera, debería de considerarse en este rango. Y consideramos riesgo alto de fractura, que insisto, también requiere tratamiento que con menores visos de urgencia que los pacientes que antes he mencionado, son aquellos que tienen osteoporosis densitométrica que no pueden definirse por ninguno de estos elementos presentados aquí. Estratificar el riesgo tiene el valor de que nos puede permitir convencer al paciente de la evidencia que existe para tratarlo y para que se apegue al tratamiento más tiempo. Esta diapositiva nos habla de la eficacia antifractura de los tratamientos disponibles hoy para osteoporosis. Vean ustedes que en esta diapositiva ya quitamos la calcitonina, que prácticamente no la usamos para nada. Es difícil de conseguir ahora ya, es muy cara, muy poco eficaz, no tiene efectos adversos, pero no sirve de gran cosa. Entonces, no la usamos ya para fines prácticos. Y también el ranelato de estroncio, que prácticamente desapareció de todo el mundo, por toxicidad cardiovascular, la sacó el laboratorio de la ciudad. Pero todos estos agentes que están aquí ilustrados tienen una eficacia demostrada en la prevención de fracturas vertebrales. Los que están marcados con la crucecita roja indica que han mostrado reducción del riesgo de fractura no vertebral, alendronato, risedronato, ácido zoledrónico, denosumab y la teriparatida en menor grado, pero también puede ser. Pero el ivandronato y el raloxifeno solo han probado reducción de riesgo de fractura no vertebral en estudios post-hoc, en estudios hechos con cierta subpoblación de los ensayos clínicos reportados. No están parte de la meta final de los ensayos clínicos en los que se estudiaron. Parte de la reducción de riesgo de fractura de cadera, solamente alendronato, risedronato, ácido zoledrónico, denosumab y probablemente teriparatida en cierto grado, aunque es en mucho menor grado, pueden reducir el riesgo de fractura de cadera. Sin embargo, para pacientes para osteoporosis con muy alto riesgo de fracturas o intolerancia a las formas orales, consideremos estos 3 fármacos. Si el riesgo es de fractura fundamentalmente vertebral, se puede incluir la teriparatida. Si el riesgo es fundamentalmente de fractura de cadera, yo pensaría primero en estos 2 agentes.
zoledrónico o denosumab. Estos probablemente sean los 3 agentes con mayor grado de eficacia, con mayor ganancia mineral y con más rápida reducción del riesgo de fractura futura. Ahora bien, nuestra meta, nuestra idea es reducir el riesgo de fractura futura, pero ¿tiene alguna ventaja incluir objetivos intermedios? ¿Nos sirve de algo evaluar otros cambios que pudieran predecirme? Porque puedo tardarme 3 años en decir si le sirvió este fármaco, porque no se ha fracturado en 3 años. Y yo puedo predecir con razonable certeza quién va a tener mejor resultado sobre la base de los siguientes estudios. Un objetivo intermedio es disminuir la pérdida de densidad mineral ósea y promover la ganancia de la misma. Es decir, mi densitometría me muestra que no perdió hueso o que empezó a ganar hueso. Ese es un resultado positivo y con los fármacos disponibles hoy por hoy, eso es un elemento que me predice que habrá una reducción del riesgo de fractura futura. Estos son 3 medicamentos, son 3 bifosfonatos y me muestran aquí cómo los pacientes que recibieron el medicamento activo, 10 miligramos por día, 5 miligramos por día, y el ivandronato en 2 formas de administrarse, en los 3 casos se mostró entre 36 y 48 meses que los pacientes ganaban masa ósea significativamente en columna en comparación con los que tomaban placebo. Esto significa que se puede demostrar esta ganancia con diversos fármacos. Eso es lo que ocurrió en un estudio a 5 años, ahora hay estudios a 10 años con denosumab, donde se ve que hubo un 13.7% de ganancia mineral, lo cual en comparación con placebo es muy notable la diferencia desde acá, desde el año 3. Hasta aquí terminó el placebo y aquí algunos pacientes cambiaron a tratamiento activo. Y lo que vemos es que esta ganancia mineral fue muy significativa en comparación con la línea basal. Esto lo hemos reportado aquí en México, es un estudio observacional, es el ROSELA, que es originado, ideado y seguido por el doctor Fidencio Pons, que acaban de conocer ustedes, y donde se muestra que en tratamiento de 1 año a 6 años se han visto ganancias minerales significativas en pacientes del mundo real, en columna lumbar, cuello de fémur y fémur total. 1.300 mujeres tratadas con osteoporosis posmenopáusica hasta con 6 años de tratamiento con este fármaco. De modo que la experiencia nacional coincide con lo reportado en los ensayos clínicos. Otra meta intermedia podría ser disminuir el remodelamiento óseo. Notarán ustedes que no les he recomendado que estudien en sus pacientes los marcadores de remodelamiento óseo, como los marcadores de resorción o de formación de hueso. Sin embargo, en los ensayos clínicos sí se hace y nos han enseñado que el porcentaje con el que cambian los valores, como en este marcador de resorción, el cefalopéptido sérico, noten ustedes cómo la administración de denosumab rápidamente se acompañó de una disminución de los niveles en comparación con los que tomaban placebo en verde, y pueden ver cómo esto se mantuvo todo el tiempo que se estuvieron recibiendo el denosumab estos pacientes. De manera que esto habla de la disminución del mecanismo de destrucción del hueso acelerado. Preservar la función musculoesquelética. Algunos de los fármacos han sido estudiados con técnicas donde se ha buscado ver cómo se afecta la función. Este es un estudio viejo donde nos habla de la mejoría del dolor de espalda y las actividades de la vida diaria con alendronato. Y vean ustedes cómo la escala de dolor ha disminuido significativamente desde 4.9 hasta menos de 4 en unos meses de tratamiento con este medicamento. Y también la limitación para las actividades de la vida diaria bajó de alguna forma en comparación con la etapa inicial del manejo con este fármaco. Aquí lo comparamos con etidronato, lo cual es un fármaco que ya no se usa para el tratamiento de osteoporosis, se usa todavía para el tratamiento de enfermedad de Payet, pero realmente el alendronato es el eficaz en este caso. Preservar la calidad y el estilo de vida. Varios estudios han estudiado esto. No todos los fármacos se han evaluado con estos instrumentos de medición, pero aquí vemos una serie de instrumentos que se han utilizado para evaluar con alendronato, risendronato, ivandronato, ácido zoledrónico. Aquí están los autores de los estudios y nos han enseñado cómo hay una mejoría de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con osteoporosis tratados con estos fármacos.
También este otro elemento no es algo menor, mejorar la esperanza de vida. Con una sorpresa muy agradable nos salió cuando el estudio del ácido zoledrónico en el grupo de pacientes con fractura de cadera, el tratamiento empezó después de la fractura, y vean ustedes, en los 3 años que duró la administración anual de 5 miligramos de ácido zoledrónico, se notó que los pacientes que recibieron el fármaco activo tenían una esperanza de vida significativamente mejor que los pacientes que recibieron la C. Esto nos dio que pensar, es una pequeña ganancia, pero es una ganancia significativa en solo 3 años, en una de las poblaciones más propensas a tener eventos que terminen con la vida del paciente, que es la fractura de cadera. Entonces pueden ver aquí como este argumento es uno más para decir sí, sí trato a mi paciente. Pero después, algunos otros autores se pusieron a revisar la literatura y en estas revisiones sistemáticas nos hablan de el efecto del tratamiento de osteoporosis sobre la mortalidad en 10 estudios agrupados por agentes individuales. Y alendronato, risedronato, estroncio, que ya no tenemos disponible, ácido zoledrónico, denosumab, han mostrado una tendencia a una reducción de la mortalidad en los pacientes que reciben tratamiento activo. Otro elemento para considerar que tiene más allá de la pura prevención de fracturas, elementos favorables en la salud de los pacientes. Esto es, sin embargo, otra vez la meta fundamental. No lo olviden. ¿Para qué quiero tratar a un paciente? Para que no tenga fracturas, para que no muera por esto, para que no quede inválido por esto, para que no dependa de otras personas el resto de su vida, etcétera, etcétera. Y los agentes que hemos mencionado han demostrado una reducción de la incidencia acumulada de fracturas vertebrales, en el caso de alendronato, el alendronato una reducción significativa en comparación con los que recibieron placebo en 3 años, y en fracturas vertebrales sintomáticas y en fracturas de cadera una reducción también muy notable en este estudio. Esto pasa con denosumab. La reducción de incidencia de fracturas se ve en el estudio Freedom en fracturas vertebrales nuevas, como se reduce en los tratados con denosumab desde los primeros 3 años y se mantiene hasta el año 9 o 10. Solamente hay pacientes tratados con placebo en estos primeros 3 años. Y lo mismo ocurre con fracturas no vertebrales y con fracturas de cadera, que en todos los casos se mantienen por abajo de lo que se encuentra en la etapa basal. Y aquí podemos ver cómo este es el grupo de pacientes que empezaron a recibían placebo primero y después recibieron denosumab, y se ve cómo hay una reducción de las fracturas en todas partes en comparación con lo que se veía en los primeros 3 años. Sin embargo, la siguiente fase del tratamiento es asegurarnos de que el paciente se apegue. Un número muy alto de pacientes con osteoporosis no han sufrido fracturas y son asintomáticos. Entonces necesitamos convencerlos de que todo el medicamento caro que puede darle efectos adversos y que lo toma para algo que aparece en un estudio y que el paciente no le representa mucho cambio. Pero esto es uno de los elementos que hace que haya un tratamiento continuo menor a lo ideal. Por eso probablemente menos de la mitad de los pacientes siguen tomando un bifosfonato después del 2.º año. Ojo con esto, porque aquí donde se interrumpe el tratamiento es donde vuelve a aumentar la frecuencia de fracturas, y esto podemos hacerlo, pues, mejorar en alguna forma con la vigilancia y la retroalimentación del paciente. Rara vez el abandono del tratamiento es por eventos adversos. Sin embargo, no quiero quedarme sin mencionarlos aquí. Los eventos adversos extraóseos de los bifosfonatos incluyen los trastornos gastroesofágicos en las formas orales. Se ha reportado uveitis, trastornos renales, hipocalcemia muy rara, respuesta como una reacción de fase aguda, una fiebrecita, un quebranto, que en estos tiempos de COVID puede hacer que los pacientes se asusten, porque sobre todo cuando les ponemos una dosis de ácido zoledrónico y que le causa fiebrecita por un día, lo podemos asustar de más. La fibrilación auricular que hizo tener a algunos pacientes en los ensayos iniciales con el ácido zoledrónico, que va a ser un problema, la verdad es que los estudios extensos no se ha presentado un riesgo importante. Muchos pacientes pueden tener dolor musculoesquelético,
Algunos pacientes pueden tener sobresupresión del remodelado, que es de relevancia en algunos casos, sobre todo por las fracturas atípicas que ocurren, igual que la osteonecrosis mandibular, con mayor frecuencia conforme pasa el tiempo después de los 5 años de tratamiento con esto. El raloxifeno es bastante bien tolerado, puede causar, sin embargo, bochornos y calambres con cierta frecuencia, pero lo que nos hace temer es la trombosis venosa profunda. Se comporta de alguna forma como los estrógenos. Recuerden que es un inhibidor selectivo de los receptores de estrógenos y puede causar trombosis venosa y eventos cerebro-cardiovasculares que son mucho menos comunes, pero que podrían darnos problemas en pacientes con factores de riesgo. El denosumab, el riesgo de infección reportado como eczema en los ensayos clínicos es bastante bajo. La osteonecrosis de mandíbula es muy rara, que ocurre con el denosumab. La teriparatida puede asociarse a cefalea, náuseas o mareo. Es muy raro que haya hipocalcemia con este fármaco. Realmente no es común que se presente. Y la razón por la que lo usamos no más de 2 años es por la historia de que puede producir osteosarcoma en animales de experimentación. Esto ya en 10 años o más de usar teriparatida extensamente, es el único osteoformador que tenemos disponible desde hace muchos años. No se ha reportado casos en humanos de osteosarcoma relacionado con este fármaco. La osteonecrosis mandibular es una pesadilla. Afortunadamente es muy rara. Se refiere a un padecimiento donde hay una exposición y necrosis del hueso maxilofacial que no cicatriza en 8 o más semanas, con historia de exposición previa o actual a bifosfonatos y que no ha recibido radioterapia en región craniofacial, que también puede causar una lesión similar. Los factores asociados incluyen bajo recambio óseo, los marcadores de remodelamiento óseo alterados, muy disminuidos, pueden predecir esto, infección local, duración del tratamiento y dosis acumulada y una intervención dental invasiva. Esto hace que convenga que su paciente que va a iniciar con un tratamiento con bifosfonato, le piden que se revise de su boca y tenga una identificación si necesita pronto una intervención más fuerte para corregir alguno de estos problemas. Esta es una de las fotos de una de estas osteonecrosis de mandíbula. Es algo maloliente, muy doloroso, el paciente sufre mucho para comer, se desnutren y tienen un drenaje constante de estas situaciones. Hay tratamientos efectivos para esto y hay formas eficaces de prevenirlas sobre todo. Las fracturas femorales atípicas son transversales y asociadas a trauma mínimo. Hasta 40% de las fracturas femorales atípicas se presentan bilateralmente y rara vez ocurren en pacientes que no reciben bifosfonatos por enfermedades como la osteopetrosis, la pignodisostosis, como la que tuvo el pintor Toulouse-Lautrec, o la hipofosfatasia. Esta es una imagen prefractura de uno de estos pacientes. Aquí se puede ver un engrosamiento de una de las corticales y si no le hacemos caso en esta etapa, el paciente tiene síntomas vagos. En la siguiente etapa puede ser una fractura horrible como esta, con mucha inestabilidad y con una gran posibilidad de requerir manejo quirúrgico y rehabilitación prolongada. Sin embargo, cuando hablamos de algunos agentes que se han usado por más tiempo, como aquí otra vez el denosumab hasta el 10º año, vemos que la frecuencia de osteonecrosis de mandíbula y de fractura femoral atípica es extraordinariamente rara. Por eso algunos autores han hecho este tipo de comparación. El riesgo de fractura osteoporótica y riesgos de la terapia, porque hay algunos odontólogos que dicen a sus pacientes, por ningún motivo tomes bifosfonato porque te va a causar un hoyo en la boca. En realidad, lo que tenemos con un paciente de una fractura osteoporótica, el riesgo de fractura osteoporótica mayor en una mujer de bajo riesgo, que tiene osteoporosis, pero otros factores de riesgo, sería 650 por 100,000 mujeres por año. El riesgo de una mujer de riesgo moderado es de 1,600 por 100,000 personas por año. Y de una mujer de alto riesgo, por una fractura previa, por corticoides, etcétera, como ustedes ya lo han visto antes, 3,100 por 100,000 por año. Comparen esto con osteonecrosis por bifosfonatos, 1.03 por 100,000 por año. Fractura femoral atípica, a los 2 años de tomar un bifosfonato, 2 por 100,000 por año, y con 8 años de tomarlo,
78 por 100,000 por año. Entonces, moraleja, córtenlo esto a los 5 años. Accidente por vehículo, accidente automovilístico, 8.4 por 100,000 por año. Y esto mejor les digo porque muerte por asesinato, donde yo vivo hay ahora muchas cosas muy desagradables, aunque en todo México vemos esto, pero 1.6 por 100,000 por año. Tengo que revisar las estadísticas de León ahora. Conclusiones. Hay motivos para ver con optimismo el tratamiento actual de la osteoporosis. Tenemos opciones terapéuticas bien establecidas, algunas de ellas con una nueva cara, y vienen opciones novedosas. Tengo esperanzas que el romosozumab por lo pronto esté en México el año próximo. Encontramos cada vez más maneras de entender su eficacia y su seguridad. Los pacientes no deberían quedarse sin que los revisemos en busca de estos factores de riesgo que los identifican como eventuales candidatos a tratamiento. Los pacientes no deberían de quedarse sin recibir la oportunidad de un fármaco que evite que tenga una fractura y que evite que tenga las consecuencias en términos de morbilidad, mortalidad, incapacidad, dependencia, etcétera, etcétera. Por eso, acerquémonos a la información nueva sobre la terapia y busquemos acercarnos a los avances que seguramente nos seguirán dando algunas buenas noticias en los años por venir. Pues aquí dejaré yo la charla y estoy a sus órdenes.